Dios les bendiga, mis hermanos. Qué bonito se ve la casa del Señor en esta noche, todos juntos, reunidos en armonía, para poder escuchar la palabra de nuestro Señor, porque sabemos que en este tiempo es algo maravilloso, conmemorativo, pero ciertamente la palabra de nuestro Señor tiene que cambiar en nosotros varias cosas. No solamente tenemos que escuchar su palabra, estar aquí en la casa del Señor un día y desaparecer. Realmente Él nos ha enseñado con estas palabras. Quiero ser sincero con ustedes, estoy nervioso y no sé qué hacer. Pero el Señor es bueno, Él es maravilloso, santo es Él. Gloria a Dios, damos gloria y honra a nuestro Señor, porque por su misericordia estoy aquí y me ha tocado exponer su cuarta palabra. Él sabe cómo trabaja con cada uno de nosotros. No es coincidencia que Él nos deje la responsabilidad de poder escudriñar su palabra y sobre todo traer cada palabra, porque es de bendición tanto para uno como para otros también. Gloria a Dios, Él es bueno. Así que, mis queridos hermanos, quiero invitarlos que se pongan de pie y busquemos en la palabra del Señor, en Mateo 27. Gloria a Dios, santo es Él. Mateo 27, 45, 47. Gloria a Dios, santo es nuestro Señor. ¿La tenemos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia dice: amén. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Gloria a Dios. Por favor, los invito a que oren por la palabra del Señor y oren por su siervo, que en esta noche podamos tener una buena enseñanza y que sea el Señor derramando su conocimiento en cada uno de nosotros y en mí. Gloria a su santo nombre, Señor amado. Señor amado, me pongo en tus manos, Padre Santo. Sé que tú eres bueno y eres maravilloso, Señor amado Jesús. Te doy toda la gloria y la honra, Padre mío, Señor. Ayúdame, Padre, a poder explicar tu palabra, Señor, con amor, con entendimiento, Señor amado Jesús. Úsame, Señor. Solamente soy tu instrumento, Señor amado Jesús. Sabía para traer tu palabra. Dame la fortaleza. Soy un siervo inútil ante ti, mi Señor, pero tú tienes misericordia de nosotros y haces de nosotros lo que usted guste, Señor amado Jesús. A ti sea toda la gloria y honra, mi Señor Jesús. Santo Señor amado Jesús. Los invito a sentarse, hermanos. Así que damos gloria y honra a nuestro Señor. Si podemos hacer un buen reencuentro de las palabras que nuestro Señor ocupó, vamos a entender varias cosas. ¿Ustedes se recuerdan la primera palabra que vimos el día martes? Ok. ¿Qué decía la palabra del Señor? Aleluya. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. En la segunda nos dice: en verdad te digo que hoy estarás en el paraíso. Gloria a Dios. Y la tercera nos dice: hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Gloria a Dios. En estas palabras, el Señor se enfoca mucho, sobre todo, en su creación. Nosotros como su creación y como pasamos a ser parte de Él, llamándonos sus hijos. En la primera palabra podemos encontrar que dijo: perdónanos porque no saben lo que hacen. Hay demasiadas personas que no conocen el Evangelio
Y aún así el Señor se agrada de él. Tiene misericordia de él. En la primera palabra podemos encontrar que la misericordia del Señor es grande. En la segunda palabra nos dice, en verdad te digo que hoy estarás en el paraíso. En esa palabra nosotros podemos entender que hay personas que conocen al Señor, que tienen una comunión con el Señor, pero ciertamente solamente es una comunión. Sin embargo, el Señor aún así tiene mucha misericordia de nosotros, que nos manda al paraíso. En la tercera palabra dijo, hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. En esta palabra nosotros podemos entender que el Señor se agrada de aquellas personas que se agradan, que el Señor, de aquellas personas que trabajan en su viña. Él sabe lo que nos hace falta, Él sabe lo que realmente necesitamos, y Él tiene cuidado de nosotros. Proporciona, provee, y siempre está al pendiente de nosotros, como pudimos ver cuando la hermana nos explicaba, que nunca la dejó desamparada a la madre. Sin embargo, puso una persona que se encargara de él. Analizando la palabra que dijo nuestra hermana, podemos entender que le dio larga vida a Juan. Y ciertamente quiero comprender que al momento de que le da larga vida es para que él pudiera cuidar de su madre. Ciertamente el Señor se agrada de aquellos nosotros que realmente servimos al Señor. Los que realmente conocemos al Señor y queremos servirle, Él siempre está al cuidado de nosotros. Su madre estaba al pendiente de Él, y aún así tuvo la misericordia de no dejarla desamparada, sino le dio una madre. Le dio a un protector. En este caso fue Juan. Gloria a su santo nombre. Bendito Dios, aleluya. En este grupo nosotros podemos entender que Dios es maravilloso y es bueno. En estas tres primeras palabras podemos entender que el Señor se estaba refiriendo a toda la humanidad. Aquellos que no conocen la palabra del Señor, aquellos que realmente reconocen sus errores y que están a punto de entrar a servirle al Señor, y aquellos que realmente le sirven al Señor. En cada uno de esos grupos nosotros podemos entrar. En la cuarta palabra entendemos ahora algo diferente, el sentimiento de nuestro Señor. Lo que realmente Él sentía, podemos entender algo diferente. Ya no se refiere a la humanidad, sino se refiere a Él. Lo que Él sentía por cada uno de nosotros y por cada manera de que realmente nosotros pudiéramos ser salvos. Él es bueno y Él es maravilloso. Esta palabra está profetizada en el Antiguo Testamento. Podemos ver que en el Antiguo Testamento cómo el hombre se preparaba, hacía sacrificios a nuestro Dios. Cómo el hombre realmente era capaz de llevar sus pecados para que Dios se agradara de ellos. Nosotros podemos encontrar estas palabras en Éxodo. Estas palabras vamos a encontrarlas en Éxodo, en 29, del 38 al 39, donde dice que la ofrenda del cordero simboliza expiación de los pecados. Nosotros, al momento de recordar esta cuarta palabra, podemos ver cómo el Señor se estaba poniendo como el cordero. Cómo realmente esta profecía se iba a cumplir. Cómo realmente nosotros íbamos a poder ser salvos. Porque por nosotros mismos, yo no creo que la voluntad del Señor se hubiera cumplido en nosotros. Gloria a Dios. La palabra nos dice que cerca de la hora sexta, hasta la hora novena hubo tinieblas. La sexta
la hora sexta nos dice que era alrededor de las 12 p.m. hasta las 3 p.m. Ustedes se pueden imaginar lo que realmente estaba pasando en ese momento, habiendo tantas tinieblas. Podemos entender lo maravilloso que es que el Señor Jesucristo estaba pagando por usted, por mí, por nuestros pecados. Que el cielo, la naturaleza misma tuvo que reconocer lo que son nuestros pecados. En Juan 1:29 dice, los invito a que podamos buscar esta palabra. En Juan 1:29. En Juan 1:29 la palabra nos dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros analizamos esta palabra, Juan comparaba a Jesús como un cordero, porque sabía lo que iba a hacer, lo que iba a pasar más adelante, por usted y por mí. Él reconocía que el Señor Jesucristo iba a tener que pagar ese alto precio por usted y por mí en esa cruz. Él conocía por revelación lo que pasaría. Maravilloso es nuestro Señor. En nuestra palabra encontramos, dice, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el 47 podemos ver algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, a Elías llama a este. Nosotros muchas veces cuando no tenemos el evangelio, andamos en la carne, andamos en el mundo, hacemos tantos, puedo decir, chistes de la palabra. Podemos poner palabras en nuestra boca que realmente no nos corresponde. Hacemos realmente cosas que en nuestra ignorancia hablamos. En este caso, estas personas que decían a Elías, llama a este. Podemos entender que esas palabras que él decía, Elí, Elí, lama sabactani, no significaba que era Elías, sino lo que más adelante la explicación se nos da. Pero cuando nosotros realmente no conocemos del Señor y Él está fuera de nuestra mente, de nuestro corazón, y estamos disfrutando de nuestros pecados, nosotros realmente podemos entender que no podemos entender la escritura del Señor. Porque a muchos de nosotros, estando en nuestro pecado, la palabra del Señor no se nos va a poder ser revelada. Solamente cuando nosotros reconocemos y entendemos quién es nuestro Señor, entonces la palabra del Señor será reconocida. Y se nos abrirán los ojos. La palabra nos dice que se nos abrirán los ojos y podamos a poder ver más allá de lo que nuestro propio entendimiento. Él es maravilloso y Él es grande. Como estas personas hacían en sí lo que ellos pensaban y creían, así mismo nosotros en el mundo muchas veces pensamos y creemos nuestra forma de ser. A veces somos crecemos en hogares cristianos o crecemos en lugares católicos que realmente no podemos conocer. Solamente llevamos la fe, llevamos la religión por tradición. Y decimos y hablamos cosas que quizás no están en la palabra del Señor. Él es bueno y Él es maravilloso. Solamente cuando venimos a los pies del Señor y leemos su palabra podemos tener ese entendimiento. Y la venda de los ojos se nos es quitada. Santo es nuestro Señor Jesucristo. En estas palabras, en el 47, se refiere a este tipo de personas que muchas veces no entendemos la palabra del Señor y realmente hacemos como nosotros pensamos que es lo correcto. Gloria a Dios. Santo es nuestro Señor.
el Señor experimentó en su carne cuando nosotros vemos que decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor experimentó en su carne lo que realmente es el pecado, lo que realmente nosotros tendríamos que pagar. Pero déjenme decirles que el Señor nunca desamparó a Jesucristo. Siempre estuvo ahí agarrado de Él, siempre estuvo escuchándolo, porque el Señor nos dice que Él atalaya la tierra. Él sabe lo que realmente hace con cada uno de nosotros. Él sabe lo que hay en nuestros corazones. Y eso lo vamos a poder entender en Segunda de Crónicas 16:9, donde dice, porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Tú has obrado neciamente en esto, ciertamente desde ahora habrá guerras contra ti. Esta palabra no es tan diferente a lo que el Señor estaba pasando, porque por nuestros pecados Él fue destituido en un momento. Él pudo entender realmente lo que usted y yo somos en este cuerpo humano, en este cuerpo pecaminoso que tenemos. Ciertamente, Él pudo ver y sentir y experimentar en carne propia cómo el pecado nos aleja de nuestro Señor. Cómo el pecado realmente no nos deja acercarnos a nuestro Señor. Cómo el pecado no nos permite que realmente podamos entrar al reino de Dios. Porque realmente nosotros somos pecaminosos. Pero déjenme decirles que hay una buena noticia. Que el Señor siempre está dispuesto a que todo eso cambie siempre y cuando nosotros volteemos nuestra vista hacia Él. Y lo reconozcamos como nuestro Señor, nuestro único Salvador. Y lo que realmente también quiere de nosotros es que entreguemos nuestro corazón. Gloria a su santo nombre. En Isaías 59:1 podemos entender, aquí podemos entender en esta palabra que Dios dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agraviado su oído para oír. Que Dios siempre está ahí al pendiente. Dice que el poder de Dios siempre está ahí. Ni Él ha cerrado los oídos para no escucharnos. A pesar de que somos pecadores, siempre Él nos está escuchando. Siempre nos da la oportunidad de que nosotros nos volvamos a Él. Pero dice, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ciertamente, ¿qué dice la palabra aquí? Que nuestras iniquidades han hecho división. ¿Entre quién? Entre mí y el Señor, entre ustedes y el Señor. ¿Y qué es lo único que nos lleva a que no podamos tener esa comunión con el Señor? El pecado. El pecado es lo único que nos aparta entre Dios y el ser humano, entre Dios y su creación. El pecado es algo que realmente no nos va a permitir llegar a los pies del Señor. Quizás el Señor tenga misericordia con cada uno de nosotros, pero realmente, aunque estemos en nuestra carne, aunque estemos aquí, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, jamás vamos a poder tener esa entrada en el reino del Señor. Porque Él ha dicho que en el reino del Señor no va a entrar pecado. ¿No? Él no quiere una novia con mancha. Él no quiere una novia que realmente esté sucia. Él es bueno, Él es maravilloso. Santo es nuestro Señor. Si bien podemos entender que el pecado apartó de Dios, apartó a Jesucristo de Dios, entonces nosotros podemos decir que el Señor pecó. No. En Primera de Pedro 2:24
vamos a poder entender lo que realmente pasó en esa cruz. Vamos a poder entender cómo el Señor, estando en su carne, pudo haber sentido todo eso, ¿verdad? Pero realmente la palabra nos dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. El Señor llevó mis pecados, llevó sus pecados a ese madero, a esa cruz, porque realmente si Él no hubiese llevado esos pecados a ese madero, usted y yo no tuviéramos salvación en este momento. Usted y yo estuviéramos condenados a un lago de fuego y al infierno. Ciertamente el Señor siempre ha querido darnos esa oportunidad. Como la hermana nos decía, Dios nos da esa oportunidad para que nosotros podamos pasar a ser parte de sus hijos, a formar parte de esa familia celestial que nos va a poner más adelante, con su promesa de que dice que fue a hacer moradas para que nosotros podamos estar con Él. Si Él pudo experimentar el pecado en carne propia, ahora imagínense lo que realmente la naturaleza tuvo que hacer. Dice que en ese momento, de las 12 a las 3 de la noche, de las 12 del día a las 3 de la tarde, era tanto el pecado que todo se oscureció. La hermana también nos contaba y nos decía que la furia de Dios se desató en ese momento. Y ciertamente, si el pecado nos separó entre Dios y su Hijo, cuanto más fácil va a ser para nosotros separarnos de la creación con el Padre. Hay muchas veces que nosotros mismos damos cavidad al enemigo que entra en nuestras vidas, y que por muchas veces, tan pequeño que sea ese pecado, tan pequeño que sea, que no lo podamos notar, murmuración, quizás chisme, quizás que pensamos no son pecados tan graves, pero el Señor no nos permite entrar en esa comunión con el Señor. Es fácil que uno se pierda en este mundo, que realmente no podemos tener esa intimidad con el Señor. Y ciertamente el chisme, todo eso, cuando nosotros venimos a la casa del Señor, no le podemos dar lo que realmente Él se merece. Estando en comunión con el Señor, teniendo esa comunión, oración, ayuno, teniendo esa lectura de su palabra. Y si nosotros venimos a la casa del Señor, vamos a venir, aunque tengamos problemas, aunque tengamos tantas dificultades en este mundo, vamos a venir gozosos y vamos a darle toda la gloria y honra a nuestro Señor. Porque realmente a Él tenemos que servirle y debemos reconocerle en cada momento, en esa cruz donde Él pagó nuestros pecados, en esa cruz donde Él realmente entregó, derramó su vida por usted y por mí, y donde en esa cruz donde realmente Él estuvo colgado por mucho tiempo. ¿Saben algo tan bonito, tan maravilloso? Que escudriñando su palabra yo pude entender algo. Que el Señor, a pesar de que recibió tantos latigazos por cada uno de nosotros, que fue pateado, golpeado, no. Aún así cargaba esa cruz por toda esa calle, todo ese peso. El Señor jamás dijo nada. El Señor no se arrepintió de todo eso. El Señor aguantó todo por usted y por mí. Pero lo que Él sí no pudo aguantar fue ese pecado que nosotros llevamos encima. El Señor fue el único momento que se sintió desamparado del Señor. Él sabe realmente hasta dónde nos puede llevar el pecado, cuánto nos puede orillar de la comunión entre el Padre y uno mismo. Imagínese que
en ese camino que salió hasta llegar al Calvario, fue golpeado, fue azotado, fue coronado como rey de los judíos con una cruz, con una corona llena de espinas, que aún así sangraba. Él dio su vida por usted y por mí en esa cruz. Y no dijo nada, aguantó tanto por usted y por mí. Pero cuando llegó en ese momento de oscuridad, donde él tenía que ser el cordero, sintió tanto pecado por usted que 3 horas el cielo se oscureció, que en 3 horas hubo tanta oscuridad. Ahora imagínese usted cuánto él sufría por usted y por mí, porque realmente nos apartáramos del pecado y pudiéramos conocer su voz y pudiéramos tener ese entendimiento con él. Ahora cuanto más el Padre sufre porque realmente nosotros no volvemos su vista a él. El Señor quiere que realmente usted y yo nos apartemos del pecado y que pongamos esa mirada en Él. Que realmente vengamos arrepentidos de todo corazón y le contemos nuestros pecados a Él. No a nadie más, sino a Él. Porque Él pagó un gran precio. Él pagó realmente lo que usted y yo no podemos pagar ni en una vida, porque fuimos creados en pecado. Mas sin embargo, Él no hubo pecado en Él y Él pagó todo por cada uno de nosotros, por usted y por mí en esa cruz. Hay veces que realmente nosotros no podemos voltear nuestra mirada al Señor. No podemos venir a la casa del Señor a darle la honra, a darle la gloria, porque quizás si nos escudriñamos un poquito, haya pecado en nosotros. Algo, si realmente eso hubo una separación entre Jesús y el Padre, cuanto más entre nosotros, qué gran separación puede haber. No nos damos cuenta que hay veces que la comunión entre el Padre no podemos tener. Ciertamente hemos visto cada vez que la iglesia se enfría. Hemos notado que cada vez que venimos a adorar a nuestro Señor, se nos tiene que hablar duro, se nos tiene que realmente casi exigir que adoremos a nuestro Señor. Imagínese y piense en su vida qué comunión realmente tenemos con el Señor, si no podemos ver lo que Él hizo en esa cruz por usted y por mí. Qué gran sacrificio Él hizo por nosotros. Santo es nuestro Señor. Gloria a su santo nombre. En primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados en Él, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos de ustedes realmente están arrepentidos? ¿Cuántos realmente podemos voltear nuestra mirada y ver esa historia de nuestro Señor? Que estando en esa unidad, Él mismo pudo experimentar el pecado. Él mismo pudo entender lo que realmente es apartarse de Dios. Que el Padre se aparte de nosotros, pagando con gran precio, pagando con su sangre tanto dolor en cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Hay una historia de un pastor que me gusta mucho cómo la explica. Es acerca de un perro sarnoso. Quizás nosotros no lo vamos a poder entender los que han vivido en este país, pero en nuestros países es muy
usual ver muchos perros en la calle y que muchas veces nosotros, por lástima, vemos un perro así con sarna, un perro que realmente no damos ni un peso por él. ¿Cómo lo vemos? Todo mal. Realmente lo vemos de lo peor. Y yo quiero ser ese perro sarnoso, que a pesar de mis debilidades, de mis pecados, yo quiero ser como ese perro sarnoso. Porque el Señor, ahora que escucho su palabra, yo quiero pegarme al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir al Señor que no importando sus pecados quisieran estar con Él todos los días? Que no importando, quizás por su misericordia, voltee sus ojos, voltee sus oídos y Él pueda estar con nosotros todo el tiempo. En mi país, los perros sarnosos son muy comunes, quizás en sus países también. Cuando nosotros, por misericordia, quizás por lástima, vemos un perro así, le damos de comer. ¿Y qué hace ese perro? Les da usted un de comer y a ratito ya se le pegó, ya lo anda siguiendo por aquí, por allá. Ya anda por todos lados con nosotros. Y quizás las personas te pueden ver con ese perro y te dicen, empiezan a murmurar, ¿cómo es posible que tenga un perro así y no lo pueda ni curar? ¿Cómo es posible que realmente tenga usted ese perro y ni tan siquiera pueda llevarlo al veterinario? Pues así mismo quiero ser como ese perro sarnoso, pegarme a los pies del Señor y no soltarme, porque quizás por su misericordia Él vaya a sanar mis heridas, Él vaya a sanar mi corazón, Él vaya a librarme de mi pecado. Y déjenme decirle que así deberíamos de ser. Ser humildes ante los pies del Señor, no engrandecernos. Realmente entender su palabra es buena, pero ponerla en práctica es mucho mejor. Yo quisiera hacer eso, como ese perro, mendigo perro lleno de sarna, que quizás muchas veces así somos, porque somos mendigos. No volteamos a ver la mirada a nuestro Señor, ni tan siquiera podemos ver nuestros pecados. Pero me gustaría ser como Él, que a pesar de que el Señor nos da de comer, que a pesar de que el Señor nos da vestimenta, un hogar, una casa, lo que nosotros necesitemos, con mis pecados acercarme a Él y decirle, gracias Señor. Gracias Señor por todo lo que me has dado hasta aquí. Gracias Señor porque realmente quiero servirte, pero en mi humanidad no voy a poder servirte, Señor. Solamente el Señor es el único que puede darte esa salvación, esa sanación que realmente necesitamos. Si nosotros nos alejamos de nuestros pecados, el Señor trabajará en su vida, en mi vida todos los días, y podrá hacer de nosotros una persona diferente hasta llevarnos a ser y poder pasar a ser parte y llamados sus hijos. Es por eso que a pesar de que seamos malos, que a pesar de que muchas veces no podamos ver nuestro pecado, acerquémonos al Señor, que quizás por gracia Él nos va a poder salvar, Él nos va a poder dar lo que realmente nosotros necesitamos. Y Él trabajará en nuestros corazones para borrar nuestros pecados. Y Él trabajará siempre estando ahí en su casa del Señor. Porque Él es bueno y Él es maravilloso. Y en cada uno de nosotros, así pasar a ser a la perfección como Él nos dice en su palabra también. Y poder formar parte de esa familia celestial y llegar a estar con Él, convivir, estar siempre con Él en esa vida eterna que realmente nos tiene preparadas para usted y para mí. Maravilloso es nuestro Señor. Gloria a su santo nombre. En esta cuarta palabra podemos entender que el Señor experimentó el pecado, pero no porque experimentó el pecado, digamos que Él fue pecador,
sino solamente fue ese cordero en esa cruz para que usted y yo pudiéramos tener esa salvación y esa vida eterna. Analice esta palabra, hermanos. Llévela a casa y realmente entiéndala. Póngala en práctica. Mire. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Voltee su mirada a Él. Dígale, Señor, aquí estoy, a pesar con lo que hay en mi corazón, Señor, a pesar con mis iniquidades, con mis pecados, Señor. Perdóname, pero quiero formar parte de ti. Perdóname, Señor, porque realmente tú pagaste mis pecados por mí en esa cruz. Perdóname, Señor, porque realmente no te he sido fiel hasta ahorita. Perdóname, Señor, porque no he llevado mi mejor ofrenda ante ti. Perdóname, Señor, porque realmente me has puesto un ministerio y no lo he cumplido. Perdóname, Señor, porque quizás todavía no he escuchado tu voz. Perdóname, Señor, porque quizás solamente soy un más miembro de la iglesia y no quiero escuchar tu voz. Cuanto tú pagaste en esa cruz por mis pecados, derramaste tu sangre, diste todo por mí, por mi rebelión. Ayúdame, Padre Santo, y déjame ver tu rostro, Señor. Sentir tu Espíritu Santo y que realmente siempre esté conmigo. Seamos fieles, hermanos, a la palabra del Señor. Volteemos nuestra mirada al Señor, porque cada vez el mundo, los tiempos son más peligrosos. Y quizás en esta noche muchos pudieron escuchar la voz del Señor hablando a través de esta palabra, lo maravilloso que Él hizo. Y si alguno quisiera pasar al frente, tenemos un gran pastor para que ore por cada uno de nosotros y nos lleve a reconciliamiento con el Señor. Porque Él es bueno y Él es maravilloso. Conmigo, con usted y con cada uno de nosotros. Gloria a su santo nombre. Dios me los bendiga, mis hermanos.